Señor bendiga a la iglesia Restaurando el Tabernáculo y a cada familia que en nuestra congregación llega y ha llegado. Y aún aquellos que han de llegar por la guía perfecta del Espíritu Santo. La Gran Comisión, capítulo 28 de San Mateo, en el versículo 18 de manera puntual dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Alabados al Señor. La Gran Comisión. Y cuando leemos el versículo 19 y el 20, hay unas instrucciones generales dadas a la iglesia primitiva y por extensión a cada uno de nosotros. Y para llevar a cabo las estipulaciones, las ordenanzas que contiene el versículo 19 y el versículo 20, es necesario que un poder que no es de esta naturaleza, el poder que operó en Cristo para levantarlo de entre los muertos, opere en nosotros para llevar a cabo esta obra de predicar la palabra a toda criatura, de anunciar el glorioso evangelio de Jesucristo a todas las naciones, a todas las etnias, a todas las personas a las cuales el Señor nos envíe. Por lo tanto, cuando leemos Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El poder de uno que resucitó reposa en la iglesia. Y es algo que no podemos soslayar o no tener en cuenta o mirar con menosprecio o ignorar, porque allí se nos va la vida. El poder del Cristo que resucitó, el que dijo: poder tengo para dar la vida y poder tengo para tomarla. Y efectivamente así ocurrió. Murió porque era necesario que la sangre del Cordero fuese derramada para satisfacer la necesidad de cumplir con el mandamiento del Padre Eterno. Su santidad, su justicia demandaban derramamiento de sangre del culpable, y en el Calvario cruel, Cristo tomó el lugar nuestro, nos sustituyó, nos reemplazó y murió. Por eso, la sangre del Cordero satisfizo la demanda del Padre Eterno. Ahora bien, Cristo vino a la tierra y se presenta como el Hijo de Dios, vino en calidad de Dios, pero a la vez de nosotros para con Dios se presentó como el representante nuestro. He ahí el carácter de mediador entre el Padre Eterno y los hombres. De los hombres hacia el Calvario, el que nos sustituyó, el que tomó nuestro lugar, el que decidió morir por nosotros, y del Padre para nosotros, el enviado. He ahí el carácter mediador de Jesucristo el Señor. Ese poder que operó en Cristo resucitándole, opera en la iglesia. Es palabra fiel, palabra de poder, palabra digna de ser creída y predicada y enseñada. La de que Cristo está con la iglesia como poderoso gigante a través de la obra del Espíritu Santo. Vamos a leer la Biblia, que la Biblia responda entonces a este poder. ¿Qué poder? ¿De qué poder estamos hablando? El poder del Cristo resucitado. ¿Poder para qué? Para calmar la tempestad, porque aún la naturaleza que Él creó le obedece. Cuando el Señor habla, la naturaleza le obedece. Cuando Él da la palabra, el universo que Él creó se mueve. Cuando Él da la palabra, cuando Él da la orden, la naturaleza le obedece, porque la naturaleza es producto de su obra. Mateo 8:27 dice: y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Pues he ahí el poder del Cristo de la gloria, el poder de nuestro Salvador. El que está contigo y el que está conmigo nos guarda y nos libra, y su promesa es estar con nosotros hasta el día de Jesucristo. Esa promesa proviene de alguien que resucitó, lo prometió, lo anunció, lo llevó a cabo y lo implementó. Resucitó. He ahí la victoria de la iglesia. Él tiene poder, primero, para tomar la naturaleza que nos rodea y dar órdenes. El único que tiene el control absoluto, total, palmario, no es Satanás, es el Señor. Y lo que Satanás hace, él llega hasta donde el Señor se lo permite, porque el control total lo tiene el que creó
el que creó la naturaleza. Punto número 2. ¿Poder para qué? Para perdonar pecados. Marcos 2:7, Cristo en acción. ¿Por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? He aquí el poder del Todopoderoso en la vida de Jesucristo el Señor. Él murió expiatoriamente y ahora todo aquel que le acepta, todo aquel que se acerca a Él y confiesa su pecado, haya misericordia y perdón de parte del Cristo de la gloria. Él tiene poder para perdonar nuestros pecados. Trae a la memoria quién eres tú antes. Recuerda de dónde te sacó el Señor. Mira que tu vida andaba rodando por los caminos que el mundo le mostró. Y por la gracia divina, como dice el cántico antiguo, no se rompió tu cántaro. Y llegaste en día de salvación. Llegaste en tiempo aceptable a la presencia del Señor. Y Él abrió sus brazos de amor y te acogió y te perdonó. Para que el Señor perdone la vida de uno tiene primero que reconocer que pecó. Segundo, dolerse profundo en el corazón de lo que uno hizo malo. Tercero, procurar de todo corazón no volver a hacer lo mismo de antes. Y cuarto, pedir el oportuno socorro al que vive y reina por los siglos de los siglos. Y llegamos a Cristo porque Él llegó primero a nosotros. Así es que poder de resurrección aún para perdonar pecados. Punto número 3. ¿Poder para qué? Para sanar a los enfermos. Leemos en Marcos 2:12. Entonces Él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo, nunca hemos visto tal cosa. Un paralítico oyó de los poderosos hechos de Jesucristo Señor, el que sanaba, el que libertaba, el que echaba fuera demonios, el que proveía o suministraba alimento para las multitudes. Oyó, estaba impedido, no en la fe, sino impedido físicamente. Y en una cama o camilla improvisada, 4 que también tenían fe, lo llevaron a una casa en la cual se encontraba Jesús, atestada, llena por completo de muchas facciones de la sociedad judía antigua. Sin embargo, la fe de estos 5, el que iba en el lecho y los 4 acompañantes, los llevó hasta el extremo de imaginar, de pensar en meterse a la casa por el techo. Y ese techo fue testigo de cómo ellos lo abrieron y metieron al paralítico. Así, lleno de fe, se presentó ante el Señor el paralítico. Vemos al paralítico llegando a Jesucristo. Y vemos la cama llevándolo. Al final, el Señor no solo perdonó sus pecados, sino que le dijo, levántate y vete. Y al final vemos al paralítico llevando la camilla. Poder para sanar. No hay enfermedad habida o por haber de nombre extraño, de nombre ignoto, de nombre bizarro, que el Señor no lo puede sanar. Nuestros ojos han visto sanar, el poder de Dios sanando a paralíticos, levantándolos, devolviendo la vista al ciego, la audición al que no escuchaba nada. Hemos visto gente sufriendo de VIH y el Señor los ha sanado, los ha levantado. Hemos visto gente con cáncer levantarse y testificar del poder de Dios. El Cristo que sanó a este paralítico sigue siendo el Cristo que nos sana hoy en día. Él no ha cambiado. Él es el mismo de ayer y de hoy por los siglos de los siglos. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Punto número 4. ¿Poder para qué? Para proveer para la multitud. Marcos, que nos presenta al Cristo en acción. Marcos 8:4 dice, sus discípulos le respondieron, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? Y no solamente el Señor tomó panes, sino unos pocos peces. Y de lo poco de la provisión de ellos, el Señor lo utilizó para una multiplicación. Hubo tanto pan, hubo tanto pez, que hubo ocasión para que comieran, se saciaran y aún recogieran de lo que quedó de ese tremendo milagro. Ahora bien, haciendo eco de la palabra del Señor, así como el Señor multiplicó panes y peces, también lo hace el Señor. En el Antiguo Testamento hay ejemplos que están repletos de la bendita gloria del Señor. La mujer viuda que se presentó ante Eliseo
porque su esposo había muerto y había acreedores que estaban amenazando con tomar sus hijos como paga del dinero no cancelado. Eliseo le preguntó: ¿qué tienes tú? Y le dijo: tengo una vasija llena de aceite. Y le dio instrucciones: enciérrate tú y tus hijos y tomen de los alrededores de los vecinos vasijas, no pocas, y llénenlas. Y el milagro ocurrió. De lo poquito que tenía esta mujer viuda, el Señor se valió para llenar todas las vasijas que habían recogido. ¿Cuándo cesó el milagro de la multiplicación del aceite de la única vasija de esta mujer viuda? Cuando ya no había vasijas. Y en tanto hay necesidad en el mundo, en tanto hay necesidad en medio del pueblo, todavía hay ocasión para que el poder del Cristo resucitado fluya, opere y obre milagros. Alabados al Señor. Punto número 5. ¿Poder para qué? Poder para echar fuera demonios. Marcos 9:25 nos dice: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Ese poder que operó en Cristo también opera en la iglesia. 10:19 de Lucas dice: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Mateo 18:18 nos enseña: de cierto os digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Es más, primera de Juan 4:4 nos dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. La iglesia tiene la autoridad, el poder delegado por el Cristo resucitado para atar, ligar, reprender a todo principado, a toda potestad, a todo gobernador de las tinieblas de este siglo y aún a toda hueste espiritual de maldad en las regiones celestes, que de manera específica, particular y en sostenido son invocados y lanzados contra ti, contra tu familia, contra mí, contra los míos, contra nuestra iglesia. Esa autoridad la tenemos para atar, ligar, reprender y azotar a estas inmundicias con el látigo de la sangre preciosa del Cordero. Porque la sangre del nuevo pacto poder tiene, no pierde poder, no pierde vigencia. Sigue siendo tan poderosa ahora como lo fue en el momento en el cual Cristo lo derramó en el Calvario cruel. Alabanzas al que vive y reina por los siglos de los siglos. Así es que usa la autoridad que el Señor te ha dado. Levántate, ata, liga y reprende todo aquello que el Señor te revele y te muestre que ha venido contra ti, que ha venido contra tu ciudad, que ha venido contra tu nación. Hazlo en el nombre del Cristo de la gloria. Aleluya. El punto 6. Y tenemos que volver a preguntarnos: poder de Cristo, poder del Cristo resucitado. ¿Poder para qué? Poder para controlar toda fuerza de la naturaleza. Alabado sea el Señor. Marcos 11:21 dice: entonces Pedro, acercándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Porque cuando el Señor habla, poder sale de su boca. Cuando Él habla es palabra de vida, palabra de poder. Al leer el capítulo 11 del libro de Hebreos, entendemos que el universo mismo fue creado por la palabra que dio el Señor. Y la nada se dio a lo que llamamos universo. Y ese que tiene ese poder, ese que tiene un poder ilimitado, está en y con nosotros por el Espíritu Santo. Así es que echa fuera el temor. No te atemorices delante de nada, porque Él tiene ese poder, esa voluntad y ese amor para guardarte a ti y a los tuyos. Alabado sea el Señor. Gloria al Todopoderoso. La misma naturaleza, cuando el Señor habla, cede y le hace caso, le obedece. Alabado sea el Señor. Punto número 7. Poder del Cristo resucitado. ¿Poder para qué? Para bajar de la cruz. Marcos 15:30 dice: sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. ¿Quiénes decían estos? Burlándose del Señor que estaba en la cruz del Calvario, eran fariseos junto con una comisión de escribas, burlándose del Cristo de la gloria.
Y resulta que el Señor en la cruz murió cumpliendo un propósito divino, un propósito santo, un propósito de siglos. Y fue sepultado. Y al tercer día, domingo temprano, fueron a buscarlo y la tumba estaba vacía. La cruz es tropiezo para el hombre soberbio, altivo, orgulloso, porque la cruz le recuerda a la humanidad que fue necesario que Jesucristo, el Señor, en calidad de Dios y de Dios hombre y hombre Dios, muriera por nosotros. No hubo otro camino, no había otra vía, no había otra avenida por la cual nosotros pudiésemos obtener redención y vida eterna. Entonces, para mí y para ti, la cruz es un recordatorio, primero, del tremendo sacrificio del Cristo de la gloria. Y segundo, miren lo que la palabra nos dice. Todo aquel que quiere venir en pos de mí, tome su cruz, níguese a sí mismo y sígame. El compromiso que tenemos con el Evangelio de Jesucristo, como embajador del Señor, como embajador del reino de los cielos, tenemos ese compromiso de negarnos a nosotros mismos y servirle a aquel que nos ha tomado, porque la salvación para nosotros es sinónimo de servicio. No somos salvos para exhibir como un diploma de la universidad o diploma del colegio, un grado obtenido y colocarlo en una pared en la casa en la cual vivimos. No, la salvación tiene como propósito que el alma nuestra sea empapada y que tengamos la recompensa de la vida eterna, pero en nuestros días en esta tierra tenemos que predicar el glorioso evangelio de Jesucristo. Tenemos que servir, hay que servir. La salvación, soteria, es sinónimo de salvación y es parte de nuestra mayordomía. Alabado sea el Señor. Punto número 8. Poder del Cristo resucitado. ¿Poder para qué? Poder para levantar a los muertos. Juan 11:44 dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. Cerca de Betania escuchó la noticia de que su amado amigo Lázaro estaba enfermo y grave. Con una anticipación de 4 días se le notificó al Señor. Y aparentemente el Señor llegó tarde. No, el que llega tarde es el hombre. Jesús nunca llega tarde. La familia de Lázaro, y Lázaro incluido, lo conocían como el profeta, como el que predicaba, pero no lo habían conocido en la dimensión de resurrección y vida. Y el Señor, a propósito, intencionalmente, aposta, llegó al 4º día, hasta tal punto que una de las hermanas, al acercarse a la tumba, le dijo, ten cuidado, hiede 4 días. El Señor no prestó atención al comentario de una de las hermanas de Lázaro y habló. Menos mal que dijo, Lázaro, ven fuera, y limitó la vida y la resurrección a una sola persona, porque de haber dicho salgan afuera, todos los muertitos de antaño se habrían levantado de la tumba, sino que dijo, Lázaro, ven fuera. Y la muerte huyó del cuerpo de Lázaro. La muerte salió corriendo, porque el Señor tiene poder aún sobre la muerte. Alabados al Señor. ¿A qué temeremos nosotros? Ese temor ancestral, ese temor grande que teníamos antes de Cristo por la muerte, cuando llegamos a los pies del Señor, ese temor se fue. Y sí hemos estado en peligros de muerte. Han sacado pistolas, nos han amenazado. ¿Qué no han hecho? Y aquí estamos predicando el glorioso evangelio de Jesucristo. Porque el que tiene el poder y el amor y la voluntad para darnos la vida, también lo tiene para preservar nuestra vida. Alabados al Señor. El punto 9 es este. El poder del Cristo resucitado. ¿Poder para qué? Para conquistar la muerte. Leo en Juan 20:27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Esta exhortación fue dirigida a uno de los miembros de los discípulos del Señor Jesucristo, del círculo interno del Señor Jesucristo. Este no creía, este dijo que él tenía que ver, que él tenía que palpar, y el Señor se les apareció
y le habló a este hombre así como lo hemos leído. Pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado y no seas incrédulo, sino creyente. De igual manera el Señor, a través del ejemplo de su diálogo con Tomás, te recuerda y me recuerda, no seas incrédulo, sino creyente. Así como Tomás reservó muchas cosas en su corazón, así como su fe del todo no estaba desarrollada. Yo sé que en el cuerpo del Señor Jesucristo hay gente con problemas de fe. Fe raquítica, fe subdesarrollada que el Señor no quiere ni en ti, ni en mí, ni en ningún hijo suyo. Por lo tanto, el Señor te recuerda a ti, mi hermano y mi hermana. No seas incrédulo, sino creyente. Pase lo que pase en tu entorno, en tu familia, alrededor de ti. El Señor te dice, no seas incrédulo, sino creyente. Cree, cree, cree. A Marta y a María, hermanos de Lázaro, ¿qué les dijo? No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y esas palabras dadas a este par de hermanas son palabras que nosotros en esta hora tenemos que recoger y hacerlas parte de nuestra vida, de nuestro repertorio, de nuestro modo de ser, de nuestra predicación. El Señor nos dice que aquel que cree ha de ver su bendita gloria. Este hombre llamado Jesús de Nazaret se levantó entre los muertos con poder y gloria, sellando la victoria. Todo lo que él predicó, lo que enseñó, lo que hizo, fue sellado con su resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo de entre los muertos, la victoria de la iglesia. La resurrección de Cristo de entre los muertos, la derrota de Satanás. Así es que el poder del Cristo opera primero para calmar la tempestad. ¿Cuántas tempestades nos han levantado en nuestra vida? Segundo, para perdonar pecados. Él nos ha perdonado y quiere que no volvamos a pecar. Tercero, para sanar a los enfermos. Sin importar la enfermedad, el mal, si tú crees, el Señor perfectamente te puede sanar. De los nazarenos, el Señor dice que en Nazaret, donde se crió, no pudo hacer muchos milagros por la incredulidad de esa comunidad, de donde nosotros podemos inferir que cuando no creemos que vamos a obtener lo que pedimos sin fe, no lo vamos a obtener. Porque orar sin fe es perder el tiempo. Ayunar sin fe es pasar hambre. Vigilar sin fe es perder el tiempo, el sueño. Y leer la Biblia sin fe es hacer una lectura más como la de un periódico de la ciudad de Barranquilla. Cuarto, el poder para proveer a la multitud. El Señor es nuestro proveedor. Jehová Jireh. Él no ha recortado su brazo. Quinto, poder para echar fuera demonios. Usa la autoridad que tú tienes. En el cuerpo de Cristo, el miembro más pequeño, tiene ese poder para atar, ligar, reprender y echar fuera todo espíritu de demonio. 5, poder para echar fuera demonios. Sexto, poder para aclamar al Cristo de la gloria y que su poder controle la naturaleza que a veces se levanta. Séptimo, poder para haber resucitado, para haber estado en la cruz, para haber resucitado, porque Él lo dijo. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Poder tengo para dar la vida y poder tengo para volverla a tomar. Octavo, poder para levantar los muertos. Y por último, noveno, poder para conquistar la muerte. La resurrección de Cristo, mi hermano, iglesia que me escucha, es la victoria nuestra. Vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en esta hora, pongo la iglesia, no solamente la iglesia nuestra, sino todo miembro del cuerpo de Cristo. Padre, tu poder opere en cada miembro, en tus hijos, en tus hijitos de entrañable misericordia, sanando al enfermo, levantando al caído, libertando al cautivo, echando fuera toda sombra de muerte, de ruina, de enfermedad, de achaque, de dolencia, de malestar físico. Ato, ligo y en el nombre de Jesús reprendo a cuanto demonio ha sido enviado contra nuestra vida, contra nuestra familia, contra tu familia, contra nuestra iglesia. Y con el látigo de la sangre del Cordero les azoto y les pulverizo y huyen
a los lugares secos y sin reposo a los que pertenecen. Padre, trae tu paz, tu sosiego, tu gozo inefable al corazón de tu pueblo. En el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo envuelva, arrope a todo hijo tuyo en esta hora. Por Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Dios te bendiga, Dios te guarde.